estás decidido en comprar una propiedad. Quizás porque ya quieres independizarte, te vas a casar o simplemente ya no quieres seguir pagando más renta. Así que decides buscar las distintas propiedades en las plataformas, en las páginas de internet y de momento encuentras esta propiedad que cumple con tus requisitos. Tiene vista, 3 habitaciones, 2 baños y dices, perfecta, esta es la casa. Llamas al agente inmobiliario y cuando lo llamas, lo primero que te preguntan es si tienes una carta de precalificación o preaprobación para poder coordinar una cita. Te quedas pensando y solo piensas que lo único que querías era coordinar la cita para ver la propiedad y luego poder ir al banco. Bienvenido a Puertas Abiertas, la realidad en bienes raíces, donde estaremos hablando de distintos temas relacionados al mundo inmobiliario e hipotecario. Nuestra misión, proveerle información para que puedan tomar decisiones informadas. Mi nombre es Mariela Rojo, corredora de bienes raíces por más de 30 años y he tenido el honor de asistir a cientos de familias a lograr sus sueños. Y mi nombre es Luis Alsina, banquero hipotecario, con una experiencia de más de 25 años en la industria hipotecaria, ayudando a todos estos compradores a lograr comprar su propiedad, ¿verdad?, con el mejor financiamiento disponible. Pues Luis, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Porque en todos mis años de bienes raíces, creo que la primera pregunta, ¿verdad?, que siempre les hago a los compradores es si tienen una carta, ¿verdad?, ya sea de precalificación o de preaprobación. Y sé que a veces nosotros mismos, ¿verdad?, los agentes inmobiliarios, confundimos a los compradores. Y yo creo que deberíamos de hablar hoy de estas dos cartas y poder dejarles saber si ambas tienen la misma validez, el mismo significado, cuál es una mejor, por qué las tenemos que tener. Pues mira, siempre hay una duda en cuanto a la precualificación y una preaprobación, ¿verdad? Como tú lo mencionas, y muchos clientes buscan precualificarse cuando realmente es más efectivo tú conseguir una preaprobación directamente ¿verdad?, con un banquero hipotecario, porque una preaprobación tiene los detalles de ese cliente. Y literalmente el banquero consigue una aprobación a través de los sistemas que utilizamos, ¿verdad?, en la banca para aprobar ese préstamo. Una precualificación simplemente es información general que la persona te da. El banquero lo que analiza es la información de ingresos y gastos y es una información bien básica, ¿verdad?, que pudiese cambiar una vez entonces se entra en el detalle más específico con una preaprobación. O sea que tú me quieres decir que una precalificación básicamente te vas a basar en preguntas, ¿no? La pregunta que le hagas te van a decir y... Preguntas, la persona te contesta las preguntas y el banquero simplemente lo que hace es, pues de acuerdo a tu contestación, pues te hace un desglose de ingresos y gastos y algo bien sencillo, rápido, que muchas veces lo que sucede es que entonces pudiese atrasar ese proceso de conseguir una propiedad y conseguir una aprobación. O sea, y perdona que te interrumpa, pero entonces como agente inmobiliario, si yo le pido una carta de precalificación a un cliente para poder mostrar la propiedad, puede que ¿verdad?, esa persona te haya dado la información correcta o no correcta, o probablemente te dio la información correcta, pero hay muchas cosas detrás que no tomaste en consideración. Sí, muchas veces es que el cliente, ¿verdad?, sí, ¿verdad?, trata de darte una información correcta, pero le falta información necesaria, ¿verdad?, que nosotros debemos saber para poder entonces, ¿verdad?, orientarlo mejor y dependiendo del tipo de financiamiento, dependiendo del tipo de la propiedad, pues esa precualificación pudiese cambiar cuando ya entonces el banco tiene entonces los detalles, ¿verdad?, de ese cliente con evidencias, ¿verdad?, de su ingreso, de su crédito. Pudiese variar esa precualificación. Por eso es una gran diferencia en lo que es una precualificación, que es una cosa, tú sabes, bien general, ¿verdad? Una cualificación bien general versus una preaprobación. Y ahí el cliente, ¿verdad?, sí nos da datos más específicos, evidencia de ingresos,
evidencia de crédito, y ahí sí, ¿verdad? Yo te puedo asegurar a ti como corredora de bienes raíces de que ese cliente es un cliente que no va a tener problema para comprar esa propiedad que va a ir a buscar contigo. O sea, entonces la institución financiera va a indagar su crédito. Entonces, esto es algo, ¿verdad? Que siempre también me preguntan los compradores cuando yo vaya a una institución financiera y pida entonces en este caso la carta de preaprobación y me vayan a hacer, ¿verdad? A indagar el crédito. Si esa persona va a varias instituciones financieras, ¿eso le afecta su puntuaje o no? Bueno, no le va a afectar si el cliente está en un proceso, ¿verdad?, de comprar una propiedad y lo que busca es, ¿verdad?, el mejor financiamiento entre las instituciones. O sea, eso no le va a afectar. Inclusive hay servicios, ¿verdad?, donde se puede trabajar con una indagación, un soft credit, ¿verdad?, como se conoce, donde no le hace una indagación en su crédito, ¿verdad? Para beneficios de los que nos están escuchando, ¿qué es realmente un soft credit? Ok, es una información, a veces, tú sabes que los clientes tienen a veces muchas aplicaciones de crédito que le da esa información al cliente, es algo similar a eso, donde podemos obtener la información que se reporta en su crédito con su detalle de credit score, pero no se le refleja una indagación en su crédito, que eso es a veces lo que le pudiese bajar su puntuación de crédito al cliente. ¿Okay? De una manera más rápida, donde podamos tener esa información y validar ¿verdad?, los datos que el cliente nos está brindando en cuanto a la precualificación, ¿verdad?, para poder confirmar. Inclusive, o sea, hacer este proceso, pues puede ser que se tarde un poquito más en que yo le pueda proveer a esa persona la carta de preaprobación, pero es algo que el cliente va a ir a la segura. A veces los clientes piensan de que cualifican para cierta cantidad o a veces pues omiten información, que entonces ya ahí cuando el banco va a hacer ¿verdad?, su indagación de crédito o ver documentos, Claro. pues puede variar. Así que yo siempre recomiendo, ¿verdad?, que si el cliente está interesado en comprar, que vaya directo a hacer una preaprobación, porque entonces así, luego cuando ya consigas esa propiedad, el proceso en el banco va a fluir mucho más rápido y vas a tener una venta segura y ese cliente va a tener una aprobación segura. Claro, sí, y a nivel de nosotros los agentes, ¿verdad? El que el comprador tenga esta carta de preaprobación probablemente se pueda demorar un poco, ¿verdad? El proceso, dices, no sé, ¿verdad? Si se Bueno, demora. Mariela, a veces tú piensas que se va a demorar, o sea, estamos hablando sería tal vez un par de horas, unos días, Porque máximo 2 días. no es tanto No, tampoco. no, tampoco es que vamos a tener un proceso de aprobación, o sea, Ajá. no es para tanto, ¿verdad? Pero a veces el cliente quiere, ok, que en la misma llamada yo le pueda emitir esa carta de precualificación. Podría ser en una precualificación, que en la misma llamada yo le pueda generar la carta, pero no es lo que se hace rápido, a veces tú sabes que pueda entonces traer problemas después Claro, en el claro, camino. O claro. sea, que es mejor entonces tener la documentación que el banco realmente necesita para poder evaluar un cliente y de esa manera, pues, ¿verdad? La transacción pueda ser viable. Pero tampoco estamos hablando que se va a tardar una semana en No, sí, nosotros darle y eso. realmente te pregunto porque como ves, como corredora de bienes raíces, pues yo prefiero, ¿verdad? Ujú. Que ese comprador se demore un par de horas o un día en obtener esa carta de preaprobación, pero en el momento que empecemos con la búsqueda de la propiedad y esa persona consiga, ¿verdad? La propiedad, es una manera también del vendedor tener una seguridad de que ya está preaprobado. También a la misma vez, hay, ¿verdad? Y esto lo hablaremos en otro episodio, Sí, pero en algunos contratos de compraventas, pues existen unas contingencias, ¿no? Y una de ellas, pues puede ser esta, ¿no? La esa. de Ujú. financiamiento y la carta de Claro. preaprobación.
y ya eso está adelantado. Y esto pues ayuda muchísimo también cuando hay muy pocas propiedades y hay muchos compradores. Eso ayuda a que ese comprador pueda negociar mejor. Claro, pueda conseguir una propiedad y pueda negociar tal vez el precio, ¿verdad? Porque es un cliente que le lleva una ventaja a los demás, Correcto. que ya este cliente, como quien dice, tiene una aprobación, estaría sujeto a la propiedad, ¿verdad? Y esa es otra pregunta. Te pregunto, entonces, si ya yo tengo la carta de preaprobación, ¿estamos 100% seguros de que ese comprador va a poder obtener ese préstamo Bueno, María, o... nada es seguro en la vida, así que diríamos que tal vez un 99% de probabilidad de que ese cliente te tenga una aprobación. Esto estaría entonces sujeto a, ¿verdad? A la propiedad que él elija, Ajá. y ahí entonces vamos a evaluar la propiedad, lo que es tasación, los aspectos legales de la propiedad, de su dueño y demás. Pero yo diría que es bastante seguro, aunque no hay nada seguro en la vida. ¿Ves? Claro, y asumo entonces que mientras está en este proceso el comprador, que ya está preaprobado, ya estamos en la parte de negociación, Ujú. asumo que hay algunas cosas que debe de evitar, o algunos errores que debe de evitar para dañar ya esa información que le dio a la Bueno, sí. institución y que ya tiene esa preaprobación. Siempre oriento a las personas a que una vez comiencen un proceso de comprar una propiedad, pues obviamente no hagan nada adicional en su crédito que vaya a afectar esa aprobación al final del camino. O sea Ujú. que esas personas tienen que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Una vez comiencen el proceso de comprar una propiedad, comienza el proceso de financiamiento en el banco, no hacer nada que pudiese arriesgar esa aprobación. Y ese riesgo estamos diciendo de, por ejemplo, no comprar un carro, Deudas nuevas, aumentar sus líneas de crédito, esas cosas pudiesen afectar una preaprobación que ya tenemos, pudiese afectarlo, ¿verdad? Para conseguir la aprobación final. ¿qué consejos entonces podríamos darle, verdad, a las personas cuando están en este proceso, sobre todo los que están comprando por primera vez? Sí. Eh, ya sea a lo mejor, ¿verdad? Porque estamos hablando de la carta de precalificación y de preaprobación. Asumo que hay muchas personas que también te pueden pedir la carta de precalificación porque quieren saber cómo están actualmente Ujú. y a lo mejor ver qué pueden hacer para un futuro poder comprar, porque a lo mejor Sí. sí, estoy pensando que quiero comprar, pero cuando voy a la institución y me dicen, no, tienes que a lo mejor bajar estas deudas o tienes que ahorrar, Claro. ¿qué consejos le Bueno, daríamos? podemos aconsejar a esos clientes, ¿verdad? Que tienen el interés de comprar una propiedad hoy, que obviamente se orienten con un banquero hipotecario, que los pueda llevar de la mano. Desde que empezamos a orientar a ese cliente, uno puede determinar, ¿verdad? Con la misma entrevista, si ese cliente está listo y preparado para comprar en el momento. Si ese cliente está listo y preparado para comprar, les recomendamos que solicite una preaprobación porque entonces así ya va a la segura y es solamente conseguir esa propiedad que desea para comenzar un proceso y que el proceso en el banco fluya de la manera más correcta. Correcto, así que yo creo que aquí estamos como que aclarando bien, ¿verdad? A todos los que estamos en bienes raíces, ¿no? A los agentes de ¿Sí? bienes raíces. eh, Definir qué es lo que realmente queremos que ese comprador nos proporcione. Si realmente es la carta de precalificación, que a la larga sabemos que realmente no va a ayudar al comprador, y lo que estamos necesitando es esa carta de preaprobación. Dentro de esa carta de preaprobación ya está establecido también o ya se ha hablado qué tipo de préstamo esa persona cualifica Sí, y los intereses. sí, todas esas cosas se evalúan ¿verdad? En la carta de preaprobación, el tipo de financiamiento que ese cliente cualifica. Ya el cliente va a tener a la mano, ¿verdad? Los requisitos que necesita para la aprobación final, cuánto pronto el cliente necesita dar, cuántos son los gastos de cierre, cuál va a ser su pago mensual, si la propiedad paga o no contribuciones, si paga mantenimiento, ¿sabe? El cliente va a tener toda la información a la mano, ¿verdad? Para tener la seguridad y tomar la mejor decisión, ¿verdad? De la propiedad que está comprando. ¿Y la validez de esa carta?
Puede durar hasta 4 meses, ¿verdad? Siempre y cuando ese cliente no haga ningún tipo de movimiento que pueda poner en riesgo, ¿verdad? Su cualificación en cuanto a crédito. Perfecto, yo creo que con esto, pues creo que estamos dándole una bastante información a todo aquel que esté comprando, ¿verdad? Que esté buscando una propiedad. Definitivamente lo mejor es obtener su carta de preaprobación, ¿verdad? De una institución financiera. Es súper positivo para usted como comprador y a la misma vez le da mucha ventaja al momento de presentar una oferta. Así es. Así es, así Sí. que nada, creo que en el próximo, ¿verdad? Episodio que tenemos de Puertas Abiertas, les invito a todos a que nos sigan porque estaremos hablando un poco más de cómo es el proceso en cuanto a la búsqueda de la propiedad, en la negociación y la importancia de tener a un agente inmobiliario. Recuerde que los esperamos en nuestros próximos episodios y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y comentar. Si desean que nosotros hablemos de algún tema donde usted tiene alguna inquietud, escríbanos y con mucho gusto en nuestro próximo episodio les daremos la respuesta.